El Colegio de San Luis realizó el pasado 16 de abril la conferencia Integridad Académica en el Entorno Digital, con la doctora Eugenia de los Ángeles Ortega Martínez. A continuación, la conferencia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy David Eduardo Vázquez Salguero, el presidente del Colegio de San Luis, y me da mucho gusto estar con ustedes en este viernes de abril, en el que vamos a continuar con nuestro ciclo de charlas que forman parte de una campaña de concientización sobre la importancia de la ética y la integridad académica, la ética en la investigación y la integridad académica. Y bueno, esta es nuestra tercera conferencia que vamos a desarrollar en este año. Y para ello quiero agradecer mucho la presencia de la doctora Eugenia de los Ángeles Ortega Martínez. Muchísimas gracias, doctora, que nos acompañas en este ciclo, que ha sido muy importante para nuestros alumnos, para nuestros investigadores y en general para la comunidad del Colegio de San Luis, nuestros amigos, nuestros aliados que también nos visitan y nos siguen por Facebook Live y en YouTube. La doctora Ortega Martínez es doctora en Bibliotecología y Estudios de la Información por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Ciencias Ambientales por el Programa Multidisciplinario en Ciencias Ambientales de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y es licenciada en Bibliotecología e Información por la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Tiene como líneas de investigación alfabetización informativa, alfabetización digital, servicios de referencia, integridad académica y tecnología educativa. Actualmente es investigadora invitada por la Universidad de Minnesota en Campus Duluth, en donde trabaja como bibliotecaria de enlace, colabora en cursos de escritura académica con la comunidad universitaria y realiza investigación en alfabetización informacional y alfabetización mediática en bibliotecas académicas. Es un gusto tenerte con nosotros, doctora. Vamos a cederte la palabra para que nos compartas tus ideas y al final pues estaremos interactuando un poquito más con aquellos que están escuchándonos. Bienvenida y gracias. Muchas gracias por la invitación para platicar sobre un tema que pues me parece muy complejo, muy interesante y sobre todo vital para nuestras comunidades. Bueno, voy a compartir mi pantalla para presentarles básicamente los contenidos que vamos a revisar en esta charla. Y bueno, para hablar de integridad académica, me gustaría abordar el tema desde dos perspectivas. Una tiene que ver con el uso de la ética como una disciplina que se encarga de estudiar el comportamiento humano, y otro tiene que ver con el ejercicio profesional de la ética desde una perspectiva más bibliotecológica, porque es mi área de estudio, y por supuesto es en el área en la que me he desarrollado más y tengo más experiencia. Como todos nosotros sabemos, pues todos los seres humanos nos desarrollamos en un contexto que tiene un sistema de valores que se rige por ciertas costumbres y en donde también se establecen ciertas reglas de convivencia. Cuando se habla de ética, también se habla de moral, y desde una perspectiva meramente terminológica existe una confusión porque las personas atañen a la moral un ejercicio meramente, bueno, digamos que por nuestro contexto cultural, un ejercicio meramente religioso o una serie de normas que no tienen que ver con ejercicios legales. Sin embargo, cuando hablamos de ética, hablamos ya más en un contexto académico y lo involucramos más con la serie de códigos o éticas que se siguen o se pueden llegar a reglamentar en el ejercicio de nuestras profesiones. Ambos términos son equivalentes y desde una perspectiva no terminológica, sino meramente más, filosófica, podríamos decir que se complementan. La ética es la disciplina que se encarga de estudiar este comportamiento, pero la moral es en sí, o sea, más en específico, este es un término que por cuestiones históricas y también el desarrollo filosófico de ambos términos se desarrolla más para explicar determinados valores, y entre esos se encuentra el uso de la integridad
como un ejercicio ético de las personas para conducirse en su vida diaria. ¿Por qué es importante hablar de integridad académica dentro de un ejercicio moral o ético? Es porque ciertas actitudes que desarrollamos a lo largo de la vida forman parte de nuestros rasgos y de nuestra personalidad. La finalidad de la integridad académica, la integridad dentro de las personas como un ejercicio, un valor, pero dentro de la academia es que nos permite comprender desde un punto de vista científico cómo sucede un fenómeno social. Y en ciencias sociales para nosotros esto es muy importante porque cuando se hace la observación de un fenómeno, siempre tomamos una comprensión distanciada de este fenómeno y tratamos de explicar los hechos con la necesidad de encontrar no si es algo bueno o malo, pero es decir, no desarrollar un juicio de valor, pero sí encontrar cuál sería la mejor manera de vivir en ese contexto. Entonces, esa es la finalidad de la comprensión de la integridad dentro de la ética y sobre todo en el ejercicio de la ética académica. ¿Cómo se realiza esta comprensión o el ejercicio de la integridad o construcción de la integridad en un contexto? Pues primero nos permite elaborar juicios y argumentaciones sobre este fenómeno que estamos observando, lo cual es bastante útil porque, como sabemos, uno de los pasos de la metodología científica es precisamente determinar cómo se plantea un problema y generar ciertas hipótesis a partir de ciertos argumentos que después nos ayudarán a fundamentar qué es lo que estamos nosotros explicándole a un determinado grupo académico o en un contexto más general. Ya dependerá del tipo de investigación, creo es. Pero también nos permite reflexionar simplemente por qué ciertos fenómenos se dan de cierta forma. Y esos argumentos pues también nos permiten examinar si este sistema de valores, que en este caso estamos hablando de la integridad académica, es el más deseable posible o pudiera tener alguna serie de cambios respecto a ciertos factores que están influyendo en que se desarrollen de determinada forma. Ahora, la ética es, bueno, como una disciplina que ayuda precisamente a entender cómo se desarrolla la integridad dentro de la ciencia, nos define que realmente pues, lo que se tiene que analizar son las conductas, las costumbres que se tienen y las buenas prácticas adoptadas por esta comunidad académica. Si estamos hablando de la integridad académica de México, por ejemplo, pues nos referiríamos o estaríamos tratando de explicar cómo es que se está adoptando el término o cómo está desarrollándose en determinadas unidades de investigación, en universidades, escuelas, dependiendo en este caso, el contexto que se quiera explicar. La integridad académica, como cualquier otro fenómeno, pues es un proceso que implica la construcción de un código y ese código de ética se regula a través de las decisiones que toma un grupo focal de estudio o un grupo que tiene cierta autoridad para ejercer precisamente este código de ética. Si estamos hablando de que la integridad académica es un fenómeno de estudio que se desarrolla, por decir así, en las universidades o en el Colegio de San Luis, las personas o los actores que se encargarían, en este caso, de regular ese código de ética, serían principalmente las autoridades de esa institución. Pero no por ello significa que no podrían participar otros actores como los alumnos, los maestros, la sociedad en general. Pero cómo lo hagan, bueno, eso ya dependerá mucho del nivel o la capacidad de involucrarse en este fenómeno para cambiar o modificar ciertos códigos de esta ética con la finalidad de desarrollar o mejorar la calidad en el conocimiento científico que se ejerce en ese contexto. ¿Quiénes son los participantes o los actores que influyen directamente en la creación de estos códigos de ética? Bueno, yo aquí puse así como todo muy gráfico, pero por supuesto lo vamos a explicar de manera más puntual.
Pero cuando se está hablando de desarrollar un código de ética, pues siempre está implícito lo que son los valores familiares. Aunque el alumno llegue a desarrollar habilidades o competencias profesionales, siempre va a tener un bagaje de valores familiares que le van a permitir pues ser honesto, respetuoso con lo que él está desarrollando en otras percepciones más técnicas, ¿no? Conocimientos más técnicos. El profesor va a ser el encargado de, en este caso, guiar estos valores y complementar obviamente todo este conocimiento científico para que pueda, bueno, seguir también ciertas políticas institucionales y que también el alumno al momento en que él se encuentre, no sé, en una disyuntiva de poder estar realizando una publicación y poder utilizar elementos de otros autores, bueno, hacer el uso correcto de esta información. Como les comentaba, bueno, mi área de experiencia pues es la bibliotecología. Como docente también puedo decir cómo se guía al alumno a través de la evaluación de los escritos académicos, que es también como una manera de fomentar ciertos valores en el alumno sobre la responsabilidad, de entregar a tiempo ciertas tareas o, bueno, otros ejercicios, pero desde el área o desde el punto de vista bibliotecológico, la integridad académica, si me preguntaran cómo comienza o cómo se puede ejercer, comenzaría precisamente hablando sobre todo lo que tiene que ver con el desarrollo de habilidades de investigación y que para eso, como bibliotecóloga, la forma en la que yo fomento en el alumno la integridad académica es mostrarle cuál es la mejor manera de utilizar estas herramientas para que cuando este producto académico que él está realizando, sea una tesis, sea una investigación, sea un artículo científico, pues cuente con o respete todos los elementos de autoridad y de coautoría con otras personas con las que él haya investigado esta información. Ahora, como les comentaba, existen diferentes áreas en donde se puede pues, explorar un poco más el tema de integridad académica, pero desde el punto de vista bibliotecológico nosotros abordamos mucho este tema a través de la alfabetización informativa. La alfabetización informativa es un área de la bibliotecología que se encarga precisamente de fomentar las buenas, bueno, entre muchas otras cosas, las buenas prácticas en el uso correcto de la información y de los recursos de información que se tienen en las instituciones. Entonces buscamos optimizar tanto los recursos de las bibliotecas, de los centros de investigación, pero también enseñarle al alumno a aprender cómo desarrollar estas habilidades para ser autocrítico y también autoexplorar otras posibilidades en otros medios que no precisamente tienen que ser libros o bibliotecas o espacios físicos, sino también digitales. ¿Cuál es en este sentido el impacto que han tenido las telecomunicaciones en el uso correcto o en el desarrollo de buenas prácticas de integridad académica en ciertas actividades dentro de las instituciones de educación superior? Bueno, habría que revisar, hay una encuesta bastante interesante en nuestro país, la revisa el INEGI cada año, y en ella se muestra que a pesar de que los mexicanos, bueno, el 70% tiene acceso, más del 70% tiene acceso a Internet y que la mayoría lo hace a través de un dispositivo móvil, bueno, este uso de Internet o esta facilidad de acceder a la información casi siempre es para entretenimiento. Algo que me parece muy interesante ahora que estoy trabajando o colaborando con bibliotecólogos acá en la Universidad de Minnesota de Duluth es que no se le da tanta importancia al uso de redes sociales como se ha hecho a través de estos medios en universidades mexicanas. ¿Por qué? Por la integración de ciertas comunidades de aprendizaje que se realizan en línea desde el año de 2014. Entonces, esto ha blindado un poco a la universidad para no compartir ciertos contenidos o datos personales de los alumnos
hablando precisamente de el comportamiento informativo del alumno en redes sociales, ¿no? Algo que la universidad no puede controlar. Y en este caso, pues en México, pues es el medio más viable para que las personas puedan ingresar a este tipo de actividades. Quizá no es el más seguro en cuanto a precisamente el análisis de este comportamiento informativo. Pero, ¿qué es lo que se está investigando o cuál es el modelo que realmente atañe a estos malos comportamientos en el uso precisamente de los recursos de información, de la publicación de cierta información que el alumno hace en sus tareas escolares? Pues básicamente, bueno, yo tomé como muestra esta imagen que me gusta mucho porque es el modelo que muestra una de las universidades que ahorita, digamos, que tiene más experiencia en el manejo y uso de plataformas educativas en línea por sus programas académicos que tienen bastante tradición, que es el Tecnológico de Monterrey, y ellos, por ejemplo, muestran que las faltas académicas, bueno, las faltas a la integridad académica más evidentes tienen que ver precisamente con el plagio, la colusión, que los alumnos copian en los exámenes, aunque son en línea, pues el alumno tiene la posibilidad de utilizar otros medios para compartir las respuestas de una manera más rápida y dinámica que a lo mejor en un salón de clases, ¿verdad? También la compraventa de ciertos registros de información o la falsificación en diferentes áreas, por ejemplo, la falsificación de ciertos documentos para hacer ciertos trámites, o también la falsificación de cierta, en el caso de la revisión por pares, ¿no? Cuando te das cuenta que el autor solamente está citando mal porque puso la bibliografía como relleno y no realmente no leyó, no forma parte congruente de la descripción que hace en el artículo. Entonces, si se fijan, detectar todos este tipo de faltas no solamente recae en un aspecto meramente moral, sino que también en la práctica, ya en la práctica científica, recae en el desarrollo de ciertas habilidades o competencias para detectar este tipo de faltas. ¿Qué pasa o cómo podríamos construir un código que no solamente nos permita decirle al alumno o al investigador, te estás portando mal, tienes que hacer esto, ¿no? Sino realmente guiarle para que construya un espacio académico de calidad, que sería la finalidad. Bueno, pueden existir múltiples actividades, pero a mí las que más me interesan y que las pongo aquí en 4 puntos, o las resumo en 4 puntos, sería bueno, la creación de un consorcio o plataformas en este caso en línea o programas académicos que funcionan como sistemas informáticos interoperables. Y de eso, bueno, voy a mostrarles unas imágenes más adelante, pero que es una de las tendencias que se utilizan ya desde hace tiempo, más de 10 años, en universidades estadounidenses y que también son modelos que se están empezando a utilizar, sobre todo en las universidades privadas en México, pero que pues sí permiten compartir contenidos que, por supuesto, más adelante también les voy a mostrar, se utilizan ciertas herramientas tecnológicas para la comparación de textos, lo cual hace permite al investigador, al docente, incluso al alumno darse cuenta si está cometiendo una falta, ¿no? En el uso incorrecto de ciertas fuentes de información. Y esto, por supuesto, es decir, ya con el ejercicio de la revisión y evaluación de estos contenidos, pues nos permite generar también políticas y lineamientos institucionales para, y aquí pongo como ejemplo pues, los repositorios institucionales, que sería un ejemplo claro, ¿no? De cómo al momento de estar publicando las tesis de los alumnos, los artículos o todos estos contenidos dentro del ejercicio académico, también se crean bases de datos que pueden ser compartidas de manera más, bueno, sin costo, open access, pero también tienen un control sobre lo que el alumno puede o no puede consultar. Y bueno, el tercer punto sería también no solamente la parte restrictiva o la evaluación, sino también
desde el punto de vista educativo, qué es lo que estamos haciendo para mejorar esas buenas prácticas. Y la alfabetización informacional, y ahora, bueno, ya tiene más de 5 años la alfabetización mediática, pero tiene que ver precisamente con el desarrollo de actividades, programas que acompañan a los programas académicos en línea y que regulan también y, por supuesto, tratan de medir el impacto de los medios, en este caso, pues en México, por ejemplo, la diferencia que existe entre el uso de la biblioteca digital con el uso de redes sociales y cómo se comparten estos contenidos, ¿no? Para mejorar los procesos en el acceso, en el uso, la gestión y, por supuesto, la publicación de estos recursos de información que se generan también dentro de nuestras propias universidades o espacios académicos. Y por último sería la construcción de espacios virtuales de retroalimentación y comunicación constante. O sea, esto con la finalidad de tener siempre un feedback, una retroalimentación con la comunidad y generar cambios constantemente en estos sistemas, porque como sabemos, pues siempre hay errores, pero todo sistema tiene que tener la característica de ser perfectible. Bueno, ¿cómo opera en este caso de una manera más técnica? Y hablo técnica porque me refiero a el software o las herramientas que se utilizan para apoyar el uso de los recursos de información. Claro, como les comento, desde una perspectiva de ciencias de la información, el principal medio de comunicación a través del cual se genera este primer enlace con el alumno o con la comunidad, pues es la biblioteca digital. Claro que ahora por pandemia, pues ha sido más evidente para muchas comunidades que aún cuando tenemos o se gasta más en recursos digitales, en las universidades mexicanas todavía tenemos aprensividad hacia el contexto tradicional de la biblioteca física. Y que también tiene que ver, por supuesto, con el aspecto del presupuesto o el financiamiento que puede llegar a tener cada universidad. Pero, el primer paso sería precisamente, independientemente del tipo de recurso que se tiene, pues enseñarle al usuario a utilizarlo, a la comunidad, mostrarle de qué forma puede usar estos recursos para sus actividades académicas y, por supuesto, otra serie de competencias y de habilidades y cómo estas pueden desarrollarse a través del uso de ciertos software o herramientas como pues procesadores de texto, como lo muestro aquí muy gráficamente, gestores de referencias bibliográficas para que los alumnos puedan citar fácilmente todos los recursos que ellos obtienen en línea, también para que detecten toda la información que puede ser falsa, correctores gramaticales y otros aspectos que tienen que ver más con ya la evaluación y la redacción académica. Por supuesto, como pueden ver al final de la imagen, se muestran dos partes que tienen que ver ya con el trabajo de un bibliotecario especializado o de un grupo especializado en la revisión de estos contenidos, que tiene que ver más con el uso de herramientas mal llamadas antiplagio, pero que, bueno, lo que hacen básicamente es la comparación de los textos para revisar únicamente que no exista ningún tipo de robo académico y, por supuesto, otros aspectos que tienen que ver ya más con la comunicación científica, que, involucra índices bibliométricos o en análisis de impacto en la investigación que puede llegar a tener cierta comunidad y cómo mejorarlo. Ahora, ¿cómo funcionan o cómo se generan estas plataformas integrales de aprendizaje y cómo ayudan a generar precisamente buenas prácticas de integridad académica? Básicamente, les muestro aquí yo un ejemplo, ¿no? de lo que se tiene. Es una plataforma que corresponde a un consorcio, en este caso funciona en diferentes universidades estadounidenses, pero la finalidad es básicamente que
independientemente de que se puedan compartir contenidos, los profesores y los alumnos tengan la libertad de diseñar sus propios contenidos. Entonces, por ejemplo, si existen diferentes cursos, el alumno tiene la opción de generar sus propios contenidos y compartirlo con la comunidad que él determine. Entonces, esto me permite a mí, como bibliotecóloga y también como docente, y al alumno como parte de esta comunidad, estar en constante comunicación. Si existe algún problema, pues todo este tipo de contenido se puede revisar o se pueden generar matrices de evaluación a través de estas plataformas. También, pues, conocer cuál es como programar las actividades de una manera más integral, conocer qué es lo que está pasando no solamente con mis cursos, sino también, por ejemplo, a qué horas está abierta la biblioteca o cierto departamento de investigación de la universidad, si se tienen programadas otras actividades, como también lo hacemos comúnmente, a lo mejor con una reunión con otros colegas, pero bueno, también conocer más a profundidad cuáles son los contenidos que se están revisando dentro de esa actividad, y a lo mejor si yo, por ejemplo, tengo la oportunidad, en este caso, en estos cursos que les muestro aquí muy gráficamente, de aportar algo, pues únicamente enviar esos contenidos a ese programa académico, si es que el docente así lo desea. Otro de los aspectos que también nos permiten tener esta comunicación constante con la comunidad es los servicios de chat, que nos permiten también conocer cuáles son las preguntas más comunes, el interés más común o necesidades de información hacia ciertos contenidos, y ya con eso pues nosotros podemos generar o planear las actividades que se pueden realizar el siguiente semestre o en el corto plazo con esa comunidad. Y todo eso pues a través del uso de este tipo de herramientas, y por supuesto, como les decía, nuestro principal medio de comunicación, que en este caso sería la biblioteca académica, la biblioteca digital, y bueno, en el caso de los profesores, precisamente el uso de ciertos espacios especializados en áreas temáticas, para que si ellos tienen alguna duda, consulta sobre algún recurso, pues nosotros podamos ayudarlo a través de este medio. Bueno, a manera de conclusión, y para también abrir un poco la discusión sobre este tema, entonces podríamos decir que la integridad académica no solamente es un proceso que se rige a través de una valoración moral, sino que también puede tener una repercusión y un ejercicio técnico y académico que se basa precisamente en la integración de plataformas u otras herramientas tecnológicas que pueden ser bastante útiles para generar estos códigos de ética, que tienen que ver mucho con la interoperabilidad. O sea, no tiene que ver con si es el software más caro o el más sofisticado, pero que sí tiene que ver con el alcance que puede llegar a tener, es decir, si es popular o no, o si realmente le interesa o no a la comunidad. Y solo por dar un ejemplo de ello, pues yo he revisado que aunque se tienen este tipo de plataformas, hay profesores que prefieren utilizar, por ejemplo, Google Scholar porque es gratuito, porque todos los alumnos pueden utilizarlo, y si esto hace que la comunidad se involucre más y puedan participar de una manera más activa dentro de sus tareas académicas, pues entonces esa será la mejor opción. Por otro lado, pues también que se tiene que buscar respetar la privacidad y la seguridad de la comunidad académica para que no se compartan datos que puedan poner en riesgo la integridad, en este caso de la comunidad, y que por supuesto fomenten el aprendizaje significativo de esa comunidad. O sea, si se tiene personal especializado, por supuesto que será una muy buena inversión por parte de la universidad, y también el aprendizaje que pueda tener ese personal especializado hacia nuevas herramientas para el manejo integral de los programas académicos en línea será la mejor opción. Por supuesto, esto tiene que ver también con, entre más conocimientos tenga este personal especializado en estas herramientas, será la matriz de evaluación que se genere para generar no solamente códigos de ética, sino reglas ya más formales que sigan las políticas académicas de estas instituciones, pues permitirá tener un monitoreo más integral sobre los productos académicos y, por supuesto, la comunicación efectiva que se puede llegar a tener dentro de estas plataformas
generará una mayor divulgación de los productos académicos. Entonces, el uso de las herramientas, por ejemplo, de comparación de textos y estas buenas prácticas solamente cumplirán con uno de tantos otros, bueno, uno de tantos protocolos que se puedan seguir dentro de estas plataformas. Pero si se estructura, como pueden ver aquí, de una manera más integral, todo este tipo de actividades y estos factores, por supuesto que los resultados serán mucho más óptimos. Ay, perdón. Bueno, por mi parte sería así como todo y dejo la puerta abierta para los comentarios y para poder seguir platicando sobre este tema con las personas que nos acompañan. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Eugenia Ortega. Muy interesantes los temas abordados. Hay algunos aspectos que, por ejemplo, me gustaría un poquito comentar o que pudiéramos interactuar. Son un par de cositas. Por ejemplo, cuando se habla de los códigos de ética, de la regulación de las buenas prácticas, una pregunta, digamos, que nos surge a los centros públicos de investigación, quizás también a las universidades, es ese dilema que hay entre las diferentes disciplinas, ¿no? Es decir, tiene que existir, puede existir un solo código de ética que abarque a una sola institución, o tendría que haber pautas distintas para diferentes tipos de prácticas. Es decir, una cosa es lo que los antropólogos pueden estar estableciendo en su vida de trabajo de campo. Ahora con los efectos de la pandemia, pues se ha impulsado mucho la antropología digital, es decir, mucho el contacto humano, pero a través de redes sociales, a través de entrevistas, por videoconferencia, en fin, en el caso de otras disciplinas como la ciencia política, ¿no? Donde hay mucha interacción con actores de la sociedad, ¿no? En el ámbito público, ¿no? Entonces, este ámbito digital y este escenario de un código de ética para la investigación, mi pregunta sería eso, ¿no? Puede existir varios elementos, varios instrumentos de acuerdo a los programas de investigación, o tendría que existir un panorama general que sirva como paraguas para el resto de las actividades. ¿Cómo lo ves? Está interesante tu pregunta porque, bueno, de hecho hace algunas semanas estaba platicando de este tema, pero desde una perspectiva meramente política. Entonces, cuando se hace la planeación de muchas actividades académicas, lo primero que salta es así como, bueno, lo primero que sale a colación es el presupuesto y, por supuesto, la parte política, ¿no? O sea, cuál va a ser como la forma en la que se va a regir esa actividad. Y casi siempre esas actividades vienen de la mano de los planes académicos o institucionales de la propia universidad o centro de investigación. Entonces, cuando se plantean este tipo de, en este caso, actividades académicas, casi siempre se tiene que tener una evaluación o tener una restricción meramente, no sé cómo decirlo, cuantitativa. Es decir, tienes que mostrar resultados a través de ciertos números, ¿no? Pero cuando estás trabajando hablando de eficiencia terminal, por ejemplo, pues no dependes únicamente de un número o si el alumno es mejor. Ahí es donde, para mi punto de vista, intervienen los códigos de ética. Es decir, ¿qué es lo que estoy haciendo yo como profesor, como director de un programa académico, como bibliotecóloga, para fomentar la calidad en la actividad académica, pero también en la formación profesional del alumno, como en este caso máster, bueno, para un doctorado o una licenciatura? Entonces, obviamente que tienen que existir diferentes perspectivas y quiénes las van a adoptar por los grupos focales de trabajo con el que se está desarrollando ese capital humano.
Entonces, por ejemplo, si yo estoy trabajando en un grupo en donde mi participación es ayudar o fomentar la calidad por la producción académica de alumnos de antropología, obviamente que mi código de ética se va a desarrollar en ese sentido, o sea, para mejorar las buenas prácticas de los chicos que estén inmersos en estos programas. Pero eso no significa que no pueda existir una interoperabilidad con otras áreas de aprendizaje, porque a final de cuentas lo que todas estas áreas buscan es mejorar la calidad académica o en este caso que la investigación que se está haciendo en cierta área tenga buenos resultados, ¿no? Entonces, siempre se va a buscar la manera en la que, aunque operen desde diferentes áreas, tengan buenos resultados para todos. Es algo muy complejo porque cada uno puede tener sus propios, bueno, puede ser conveniente para uno, pero para otros no. Pero a final de cuentas siempre tiene que existir, tiene que aterrizarse con una política institucional que rija o evalúe estas actividades. Y ahí es donde cada uno de los actores, docentes, alumnos, tiene un papel distinto que proponer, ¿no? Y eso tiene que ver precisamente con, bueno, que es algo que yo no he visto mucho, pero se ha empezado a trabajar mucho en ello con la creación de políticas de integridad académica dentro de las universidades. Y eso es algo que se está haciendo, no tanto porque el alumno no haya hecho un buen trabajo o las universidades no lo hayan querido antes, sino que la creación de este tipo de repositorios o contenidos obviamente conjuntan todas las áreas de conocimiento y ahí tú puedes evaluar la calidad o pertinencia de estos productos académicos de una manera muy general. Entonces, por darte un ejemplo o aterrizarlo, hacerlo más claro, a lo mejor estoy siendo muy redundante, pero si tú tienes una tesis que estás haciendo una revisión de la tesis en el área química y tienes una tesis de antropología, ¿no? Y ambas las pasas por un software de comparación de textos, esta me va a arrojar, la de química me va a arrojar a lo mejor un 90% y la otra me va a arrojar un 30%. Pero dices, bueno, ¿por qué mi código de ética no puede ser el mismo para ambas? Bueno, porque a lo mejor la persona que está redactando la otra tesis utiliza demasiadas fórmulas y lógicamente el sistema me va a arrojar un porcentaje más alto. Entonces, al construir yo estas evaluaciones o matriz de evaluación en mi grupo focal de trabajo, voy a tomar, por supuesto, que una perspectiva completamente diferente al que la va a tomar el de antropología. Pero eso no significa que ambos no estemos revisando el documento para ver si esta herramienta nos ayuda a mejorar la calidad de este producto académico. Entonces, si te fijas, ambos estamos persiguiendo el mismo objetivo, pero obviamente nuestros criterios van a diferenciarse porque nuestras áreas de conocimiento se desarrollan de manera diferente. Bueno, no sé si por ahí redundo mucho, pero es prácticamente cómo funcionarían los códigos de ética en diferentes áreas disciplinares. Voy a transmitirte un comentario que nos hacen en redes sociales. Nos preguntan, bueno, comentan más bien, considero que los códigos de ética deben tener como uno de sus objetivos iniciar la creación de una cultura de integridad académica. Considero que lo importante es iniciar con cosas sencillas para ir creando poco a poco esa cultura que esté completamente en consonancia con la institución de que se trate. ¿Tienes algún comentario sobre esto, doctora? Por supuesto, y que también, por ejemplo, ahí estábamos dejando de lado lo que les comentaba, ¿no? Que independientemente de lo que la academia pueda ofrecernos y los valores que se puedan fomentar en el alumno desde una perspectiva meramente profesionalizante, también debemos recordar que todos los seres humanos tenemos un bagaje de valores familiares, ¿no? Entonces, si por ejemplo, desde ese bagaje cultural, estos valores que nosotros tenemos no nos vayan, somos personas que hacen bien las cosas, las vamos a seguir haciendo bien, para cierto contexto. Pero si desde casa se nos ha enseñado que copiar no tiene nada de malo, pues, o robar ciertas cosas, entonces ahí, como académico,
por mucho que quieras fomentar estos valores, pues ahora sí que vas a darle las opciones a los alumnos, pero ellos a final de cuentas son los que van a tomar una decisión. Y esto se va a reflejar muchísimo pues en la calidad final de sus trabajos. Claro que en la tarea, en este caso, de las instituciones y de los cuerpos académicos o de las personas que están formando a esos estudiantes es evaluarlos y no permitir que eso llegue más allá de, pues, sí, o sea, de un ejercicio, ¿no? De valoración, en donde el alumno tenga la, bueno, pueda entender y pueda de alguna manera adoptar buenas prácticas de investigación. Pero bueno, luego también los investigadores, hay que decirlo, también hay ciertos investigadores que no tienen las mejores prácticas. Entonces, eso también es parte del ejercicio profesional. Si tú en un grupo focal tienes problemas de evaluación en ese sentido, pues obviamente los alumnos van a adoptar esas prácticas. Habría que entonces crear un código que vaya desde lo más singular, en este caso, el grupo de trabajo que esté directamente haciendo en este caso, la formación del alumno, la investigación de ciertas áreas y también, en este caso, la institución que es la que se encarga de evaluar todos estos trabajos académicos. Entonces, sí, la verdad es un tema bastante complejo, pero enriquecedor. Oye, quería hacerte una pregunta, un poquito ahorita que mencionabas sobre las prácticas que pueden tener los investigadores, también los investigadores en formación. Hay una inquietud que luego surge entre los alumnos de posgrado, principalmente en los de posgrado, no tanto en licenciatura. Cuando un alumno escribió ya una tesis, que esa tesis tiene pues todo un proceso, una evaluación, y está en un repositorio institucional en determinada universidad, y llega a un posgrado y quizás para algún trabajo, para algún artículo, le interesa retomar algunos argumentos de aquella tesis, y el dilema es, ¿me cito o me transcribo? ¿No? Puedo transcribir un capítulo de mi tesis, reformularlo quizás un poco, pero finalmente en esencia es el mismo trabajo con avances en un trabajo nuevo de distinta índole. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Está siendo de alguna forma trastocando algún valor ético, alguna práctica? ¿Tiene que hacerlo o no? Tiene que citarse entonces y referirse que se estudió, en fin, considerando que la tesis es un esfuerzo de investigación que en principio y entre comillas no está publicada, está difundida en un repositorio, pero no está publicada por ninguna casa editorial, ¿no? El responsable pues es el propio alumno, ¿no? Quien lo reescribió. Depende mucho del tipo de investigación porque, bueno, sobre todo en ciencias exactas, pues es muy común y a veces hasta vital continuar con ciertos eh, conocimientos, ¿no? Que se tuvieron previamente o resultados de la investigación en licenciatura, maestría, doctorado. Y he conocido varios casos así y es evidente porque si tú tienes, por ejemplo, estás investigando cierta toxicidad y los resultados te ayudan a continuar el proyecto, obviamente vas a retomar lo que hiciste grados anteriores. Pero también existen protocolos para eso. Tú puedes tomar la información de tu investigación, pero tienes que autocitar, porque si no estás cometiendo autoplagio, que es algo muy curioso, pero sucede. O sea, las personas, no es lo mismo que tú replantes la idea a que tomes la misma frase que pusiste en la página tal y copiaste y te pegaste y dijiste, pero eso soy yo misma, no importa. Existen protocolos que nos dictan los estilos bibliográficos para poder citar qué es lo que yo quiero retomar de mi investigación y compartir en un nuevo proyecto. Entonces eso es lo ideal. A mí me ha pasado también, o sea, digo, las buenas prácticas, tener una buena práctica en investigación es difícil, escribir es súper difícil, aunque puedas tener mucha experiencia, siempre estar escribiendo es un ejercicio que permite desarrollar capacidades cognitivas para
seguir explicando a lo mejor de diferente forma lo que queremos decir del mismo tema y que puede ser muy difícil, pero la única manera de desarrollar esas habilidades es hacerlo. No fomentar en el alumno o como investigador, pues ser preciso en el aspecto de retomar lo mismo, copiar, pegar y poner otra vez en otro grado. No es la mejor práctica, no la recomiendo y aparte no nos va a ayudar a desarrollar esas capacidades cognitivas para expresar ideas que, como sabemos, las ideas también cambian. Entonces, es un buen ejercicio para nosotros mismos y para nuestros alumnos, no solamente retomar esas ideas, pero replantearlas con el bagaje que estoy teniendo en el presente, ¿no? No solo con lo que ya tenía. Entonces sí habría que enseñar eso a los alumnos. No es lo mejor. Finalmente, otra pregunta que quisiera hacerte, que tiene que ver con las plataformas, ¿no?, de comunicación. ¿Qué ocurre cuando una persona cae en la trampa de haber consultado información en plataforma digital que resulta falsa y la refiere, ¿no? ¿Hasta dónde su culpa, entre comillas, ¿no? Su responsabilidad, por decirlo de alguna manera, después de que se conozca que esa información pues no es fidedigna? Bueno, es que eso es muy común, es más común de lo que quisiera, porque me ha tocado muchos casos, ¿no? De alumnos o investigadores que te consultan sobre revistas, sobre todo revistas depredadoras, ¿no? Que ponen la información ahí y de repente, pues ya ni modo, ya dieron la información a una revista que era depredadora. Pero ¿por qué pasa esto? Porque no hay una buena comunicación con el área o el departamento de biblioteca y ahí es donde yo les digo, ¿por qué no se acercaron al bibliotecólogo de confianza? Entonces mi primera recomendación sería, antes de explorar Internet, antes de explorar o cometes el error de explorar, pues sí, pero hay que aprender de los errores y en este caso el error sería, lo primero que tienes que hacer antes de conocer cualquier otra cosa es consulta los recursos que hay en tu biblioteca, en tu institución, en tu biblioteca digital. Y ya a partir de eso, si tú te interesa explorar más, entonces consulta a tu bibliotecario de confianza. Porque nosotros estamos ahí para ayudarles y eso es nuestra razón de ser. El bibliotecario él es la interfaz amigable entre todos estos recursos. Nosotros desarrollamos estas habilidades para analizar qué información puede ser más útil en ciertas áreas temáticas y también para ayudarles a investigar si esa fuente que ustedes están consultando es de confianza o no. Entonces, sería como un gran tip para las personas que si ya se equivocaron, no se preocupen. Bueno, ya no se van a volver a equivocar porque la próxima vez, acuérdense, hay que optimizar recursos de nuestras propias instituciones y consulten a su bibliotecario de confianza. Tenemos un par de comentarios en redes sociales, te los voy a leer. Amado Vilchis López pregunta, ¿consideras que el uso de gestores de referencia bibliográfica apoya de alguna manera la integridad en la investigación? Por supuesto, porque es un buen ejercicio para conocer cuáles son los estilos bibliográficos. Y por supuesto nos ahorran tiempo hablando precisamente de la información cuando utilizas un gestor de referencias bibliográficas y descargas esa información de una fuente confiable como una base de datos académica, automáticamente el gestor identifica los principales puntos de acceso del documento, título, autor, y te permite hacer la cita más fácilmente. Entonces, si el documento es un documento que yo encontré en Google, pero que no me da esta descripción, muy probablemente, o sea, puedo dudar de que la calidad de ese documento sea óptima. Entonces, por supuesto, son una buena práctica. Claro que a mí en lo personal no, lo que yo les comentaría es que revisaran las ediciones que tiene el software, porque muchas veces son ediciones viejitas y no hacen bien las citas o, bueno, cada estilo bibliográfico, la redacción es un poco más compleja que solamente poner el autor y el año, entonces a veces por ahí te pide páginas, entonces sí sería
una buena opción no solamente usar de gestor, sino también darle una leída por ahí a los manuales. Pero sí, por supuesto que ayudan a promover la integridad académica. Gracias, Eugenia. Finalmente, el usuario MJ Gerardo te pregunta si te puede entrevistar para su tesis. Entonces, mi sugerencia es que le dejes tu correo electrónico y ya ustedes se pongan en contacto posteriormente. Por supuesto, con muchísimo gusto. Pues bueno, con esto concluiríamos. Doctora Eugenia de Los Ángeles, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros tus experiencias, tus ideas sobre este tema tan importante para nosotros y en general para la comunidad académica. Y bueno, a quienes nos siguen en esta transmisión, les invitamos a la próxima charla, que será aproximadamente dentro de un mes, 14 de mayo. Vamos a tener otro tema, ya lo estaremos difundiendo también en redes sociales y por correo electrónico. Muchísimas gracias, seguimos en contacto. Muchas gracias a ustedes. Esta fue la conferencia Integridad Académica en el Entorno Digital, con la doctora Eugenia de Los Ángeles Ortega Martínez. Conoce los próximos eventos en nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales.